Desde que Bukele tomó el poder en El Salvador, se le ha estado cuestionando su forma de gobernar, llamándole dictador. Diferentes fuentes se encargan de repartir esta noticia sin especificar bien a qué se refieren. Esto confunde un poco porque también le llaman dictador a Maduro, que sí es un mal nacido. Pero ¿es que acaso los dictadores son iguales? ¿Se parecen allí Bukele a dictadores como Maduro, como Díaz-Canel o como otros dictadores? Si no es así, ¿por qué quieren llamarle dictador al presidente de El Salvador? ¿Acaso le llamarán también dictador a Milei cuando transforme a la Argentina en un país de primer mundo? ¿Qué nos dice la historia respecto a los dictadores? En este video vamos a hablar de dictadores como Nayib Bukele y de una basura que nunca ha ganado unas elecciones como Maduro. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, compartas la información para así seguir creciendo en esto. Mi nombre es Hunter Musk y esta novela comienza así. Hace unos días hice una encuesta aquí mismo en mi canal de YouTube donde el 95% de las personas dicen que Bukele claramente no es un dictador. Y es que es poco lo que se dice de presidentes que hacen las cosas bien. Lo mismo pasa con el capitalismo, que nunca han tenido un buen periódico. Pero sí tenemos mucha prensa de gobiernos totalitarios y socialistas que han destruido naciones enteras, a pesar de que contamos muchas veces con personas que nos advierten sobre personajes que traerían el comunismo para algún país. Tal es el caso de Venezuela, que entre los cubanos y muchas personas bien intencionadas advirtieron sobre el peligro de Chávez y Venezuela terminó cayendo en la trampa socialista. Pero al fin y al cabo, ¿qué es un dictador? Porque Marcos Pérez Jiménez, un supuesto dictador venezolano que hizo todo bien, lo llamaron dictador y Chávez también era un dictador. No parece haber una diferencia entre estos dictadores. Por eso tenemos que hablar de los tiempos de la República en Roma. ¿Quién te contrató a ti? Nadie. ¿Y a ti? Nadie. El dictador era un cargo que se le daba a una persona para que desempeñara algunas funciones como la dirección política de la ciudad y se le atribuía el poder absoluto del Estado sin que éste violara la ley. La función del dictador era asegurar la vigencia y supervivencia de las leyes en Roma. Estos eran las normas y los principios fundamentales de la República. En la época de Roma no era cualquier persona que podía ser un dictador, porque por ejemplo Lucio Cincinnato fue un dictador romano por 2 ocasiones y fueron los mismos senadores de Roma que le fueron a buscar a su campo para que dejara la agricultura y salvara a la República. Los romanos reconocían las virtudes morales de Cincinnato y por eso confiaban en él para la buena dirección del Estado. Las 2 veces que Cincinnato fue lo que en esa época era un dictador, Cincinnato abandonó el poder apenas terminó el trabajo encomendado. En este caso podemos decir que Cincinnato fue una especie de Marcos Pérez Jiménez. No pasó lo mismo con Julio César, que también fue un dictador romano, pero este asumió la magistratura para quedarse en el poder. Y como ya sabemos, la vida de Julio César fue condenada por eso. En este punto podemos ver que la diferencia entre Cincinnato y Julio César son claras y a partir de aquí la República pasó a ser un recuerdo. Marcos Pérez Jiménez se le considera todavía un dictador. A pesar de que su gobierno se basó en una proclama ideológica, su mandato le facilitó algunos poderes que junto con los recursos del petróleo en ese entonces, Pérez Jiménez promovió la inversión de capital extranjero y también la inmigración proveniente principalmente de países como España, Italia y Portugal. Con esto impulsó un ambicioso programa de infraestructura para la construcción de grandes obras en el país, tales como carreteras modernas que unían y renovaban los lazos de las ciudades y los estados del país, puentes, viviendas populares. Con estas obras, Marcos Pérez Jiménez modernizó el país a tal nivel que el 28 de febrero de 1955, la revista Time honró a Marcos Pérez Jiménez con su portada. El artículo de esta publicación se tituló Venezuela, capitán del barco del ensueño. Cuando Pérez Jiménez leyó el artículo de la revista, agradeció y dijo que el poder es para algo y no por el poder mismo. Esta postura compagina con el pensamiento de Cincinnato. Marcos Pérez Jiménez abandonó el cargo mediante un golpe de Estado producido por el descontento militar. En cambio, Hugo Chávez es el dictador que asumió el poder para quedarse con el poder, transformando en un órgano político a las Fuerzas Armadas y de esta manera asegurarse en el poder. Muy diferente a Marcos Pérez Jiménez, que decía que las Fuerzas Armadas debían de ser apolíticas. Chávez, una vez asegurado en el poder, tenía un programa muy barato parecido al de Fidel Castro en Cuba llamado Aló Presidente, donde dijo que Marcos Pérez Jiménez fue sin duda el mejor presidente que había tenido Venezuela. Yo creo que el general Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela en mucho tiempo. Fue mejor que Rómulo Betancourt. Fue mejor que toditos ellos, no los voy a nombrar. Fue mejor.
Lo odiaban porque era militar. Debo aclarar que la diferencia de estos dictadores no radica en las virtudes morales de Marcos Pérez Jiménez o en el ansia de poder de Chávez, sino en lo raro que son los Cincinatos o los Marcos Pérez Jiménez y lo previsible que son los Julio Césares o los Hugo Chávez. Las dictaduras comunistas aparecen en momentos extremos de las sociedades justamente cuando todo marcha bien, pero algo en la sociedad no funciona. Sin embargo, a mi modo de ver las cosas, Nayib Bukele no me parece un dictador contemporáneo, sino la vieja forma en la que Roma utilizaba a esta figura cuando todo marchaba mal en el Estado. Nadie hubiese imaginado que alguien podría cambiar a El Salvador de la forma en la que Nayib Bukele lo ha hecho, y en tan poco tiempo El Salvador se ha transformado de una manera espléndida. Es muy difícil encontrar a figuras como Bukele cuando todo marcha mal, así que efectivamente compagino con la idea que tiene el 95% de las personas que votaron en mi encuesta, donde claramente Nayib Bukele no es un dictador, y si lo fuera, es el dictador que antiguamente se utilizaba en Roma para enmendar los errores del Estado. De esta manera espero que se haya entendido un poco las diferencias de estas dictaduras, donde al que hace las cosas bien, la propaganda mediática lo llama dictador, y cuando estas noticias calan en la sociedad, nos convertimos en repetidores de algo que realmente no sabemos. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador, pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. En cambio, una dictadura cruel y asesina como la de Maduro, la prensa no suele tratarlo tan mal. Secretario General de Hezbollah, y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad con Hezbollah, con su familia, con el pueblo del Líbano. Y es algo que deberíamos tener en cuenta. Aprovecho para darles las gracias si llegaron a esta parte del video. Te invito a que te suscribas y me dejes tus comentarios para así seguir creciendo de a poco. Mi nombre es Hunter Mas y nos vemos en otro video que estoy preparando.